Semana, ahorita vamos a subir la colaboración por acá de nuestro querido Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, mi estimado? No habíamos hablado en todo el año. Buenos días. ¿Qué, qué tal? ¿Cómo estás, Luis Alberto? Lo mejor todavía se vale, ¿no? Desear 2020. Ya no los habíamos deseado, pero también al aire, porque no habíamos hablado en todo el año contigo. No, feliz año y feliz año a la audiencia. Mira, está a punto de acabarse enero, sé que todavía estamos a tiempo. Ya a partir de febrero ya no. Hasta enero todavía se vale. Oye, Después de los tamales ya no, pero ahorita todavía. Felicidades. exactamente, mi estimadísimo. A ver, ¿por dónde empezamos? Tú escribiste hiciste una narrativa de las crisis de seguridad y las marchas por la paz que ha habido en el país. Ernesto, no es la primera, Javier Sicilia, esto se empezó a descomponer, incluso desde Cedillo, pudiéramos decir, ¿no? Desde 1997 fue la primera, creo, tengo ubicado. O la más emblemática, 2004, México Unido contra la Delincuencia. No estaba Javier Sicilia, Javier después de su hijo, con su hijo asesinado, pero la forma como lo está tomando el presidente también y la forma como se ha venido descomponiendo, Ernesto, esto también, creo ayer dijo un subsecretario de Marranos y que, a ver, me preocupa Sí, hombre, está muy... el tono que está Sí, agarrando esto. claro, mira, a ver, evidentemente hay antecedentes, la demanda por la seguridad pues no es nueva, obviamente. Que yo recuerde, después de la crisis del 95 se empezó a descomponer muchísimo el tema de seguridad y desde entonces efectivamente surgió este movimiento de México Unido contra la Delincuencia eh, y después pues todas las demás expresiones que han ido saliendo a lo largo de la historia. Pero a ver, en 2011 ocurre el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. Y Javier Sicilia convierte ese dolor y esa rabia, esa indignación por la pérdida de un hijo, lo convierte en esta primera caravana de víctimas de la violencia. Y él decide recorrer primero de Cuernavaca a la Ciudad de México. Llegan a la Ciudad de México, se plantan en el Zócalo en mayo de 2011, exigen la renuncia de García Luna, que ayer decía el presidente que nadie se preocupa por García Luna, pues desde el 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegó al Zócalo, exigió la salida de García Luna, acusándolo de ser un secretario que muy oscuro, que no solamente había desatado esta política de violencia, esta política de seguridad que generó más violencia, sino que además tenía probables nexos con los propios criminales. Entonces, desde entonces existió esa demanda. Estábamos ya casi al final del sexenio de Felipe Calderón, pero la gran virtud que tuvo Javier Sicilia fue este estilo que tiene, poético, simbólico, y de darle rostro a las víctimas. Entonces inició una caravana, un recorrido por todo el país, que básicamente lo que hizo, si te acuerdas, Luis, fue ir recogiendo en cada poblado donde se paraba alguna persona que quería contar su testimonio. Entonces yo estuve en la cobertura de algunos pedazos de este recorrido y era muy impresionante porque tú llegabas a una ciudad y gente que llevaba años callada por una masacre, por algún abuso policiaco, se animaba a tomar un micrófono, contaba su historia y se sumaba y seguía caminando con Javier Sicilia. Y eso fue básicamente el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hasta que llegaron estos diálogos del Alcázar de Chapultepec, primero con Calderón, después con los candidatos a la presidencia en 2012. Pero hay que decir aquí que no es cierto eso de que callaron como momias. Los que denunciaron las atrocidades de la guerra contra el narco de Calderón y la continuación de estas atrocidades durante el sexenio de Peña Nieto fue Javier Sicilia. Javier Sicilia fue una voz mucho más crítica, mucho más notoria en contra de los abusos y de la violencia que la del propio López Obrador. López Obrador tenía una agenda política, una agenda proselitista de arribo al poder. Javier Sicilia no tiene una agenda política. Javier Sicilia tiene una agenda social de justicia, de memoria, de verdad y de pacificación de un país que el año pasado tuvo más de 35,000 asesinatos. Entonces, la agenda que hoy se le está planteando a López Obrador no es una agenda anti-López Obrador, es una agenda en favor de la paz y de la memoria. Así es como la han expresado este movimiento, esta nueva caminata, y así es como debería de entenderle al gobierno. Sí llama mucho la atención que el presidente que el presidente y sus seguidores y sus funcionarios lo tomen como una afrenta, como si fuera un movimiento anti ellos. Nadie
yo estuve en el Zócalo, Luis Alberto, el domingo. Nadie pidió en el Zócalo la renuncia de López Obrador. Nadie pidió ni siquiera la renuncia de Alfonso Durazo. Todavía le están dando, digamos, el beneficio de la duda. No pidieron renuncia de nadie. Les pidieron que cumplan lo que prometieron en la transición, que fue echar a andar una agenda de justicia transicional que busque reparar el daño de la guerra contra el narco, de una guerra que efectivamente no desató Andrés Manuel, de una política de seguridad que no desató Andrés Manuel, que hoy está tratando de corregir, pero digamos que no es como para tomárselo como si fuera un movimiento político o descalificarlo por ser anti-López Obradoristas. Realmente llama mucho la atención, y creo que era la segunda parte de tu pregunta, la virulencia con la que responde Peralta, esto de achillidos de marrano, oídos de chicharronero. Me parece que ese funcionario, ese sí, para que veas, debería de irse. Un señor así no tendría nada que estar haciendo en el gobierno, no solo de la 4T, en ningún gobierno. Alguien que hable así es alguien que alienta lo que pasó el domingo, que haya gente simpatizante del presidente que recibe a Sicilia y a los Levarón con gritos de perros, ustedes no son mexicanos, váyanse, como si el Zócalo fuera nada más de un grupo. Entonces, aquí lo que hoy es muy lamentable es que cuando desde el poder se descalifica así a las víctimas, lo que se provoca es esta polarización en la sociedad y estas descalificaciones que pueden llegar a ser mucho más peligrosas de simple expresión. Sí, porque como dices, el mismo Javier Sicilia tiene una agenda social a raíz de la muerte de su hijo, que no le inició ahora, que va más allá de la política, que no es para llegar al poder exactamente. El movimiento López Obrador sí fue para llegar al poder, y en su momento, como decía Diego Osorno ahí en su artículo también en el Washington Post, a ver, tal vez el mismo López Obrador pudo haber parado la guerra contra el narco, o pudo haber sido más crítico con la guerra contra el narco. En su momento no fue, era otra causa, y también digo, se vale. La cuestión es, a mí me preocupa a lo que se está cayendo en ver cualquier manifestación o crítica y que se le dé ese tono, porque Javier Sicilia marcha por la paz, punto. Es Claro. decir, los Levarón marcharon por el dolor, punto, no contra López Obrador. Ernesto, y así, y el poder lo quiere ver así, como que es una marcha contra el presidente Durazo, y no es así. Fíjate que el error es de fondo, Luis Alberto. Esa actitud contra Sicilia es la misma actitud de López Obrador y el López Obradorismo hacia la prensa que señala errores. Es la misma actitud hacia todo aquel que no está 100% y ciegamente con ellos. Y eso es lo que quizá no está bien, ¿no? O sea, es un estilo de gobierno en el que, como sí efectivamente llegaron después de un movimiento social, político, que luchó contra muchos fraudes, que luchó contra muchos abusos, hoy que están en el poder, creen que todo aquel que no está 100% con ellos está en su contra, y eso no necesariamente es así. Uno puede coincidir en muchas cosas con López Obrador, pero uno como periodista tienes todo el derecho de criticar lo que está mal. Pero ahora resulta que si criticas lo que está mal, entonces te va mal y te linchan en redes, y entonces ya eres un opositor y un chayotero y un vendido y tal. Pues es un poco lo que le gritaban a Sicilia. A Sicilia le gritaban chayotero el domingo, hazme favor, Luis Alberto. O sea, es totalmente absurdo, ¿no? Irracional. A nosotros nos criticaron mucho por criticar la exoneración a Manuel Bartlett, por ejemplo, ¿no? O de repente tienes periodistas que toda la vida han sido independientes, críticos del poder, como Sergio Aguayo, por ejemplo, ¿no? Que ahorita se habla mucho de él. Bueno, yo he visto descalificaciones a Sergio Aguayo en las redes porque se ha atrevido a criticar cosas del gobierno de López Obrador. Ese radicalismo yo creo que no lleva a ningún lado, y yo creo que tampoco lo necesita el presidente. El presidente tiene un capital político y social como no había tenido ningún presidente en la historia moderna de México, y no creo que sea necesario estar calificando a los críticos, a los activistas, como si fueran contrarios a, ¿no? A mí, en ese sentido, me parece que fue un grave error del presidente, primero, no recibir al movimiento personalmente, y segundo, descalificarlo diciendo que callaron como momias, diciendo que solamente están haciendo un show, diciendo que no quiere poner en riesgo la investidura presidencial, recibiendo un beso en la mejilla de Sicilia. Me parece que son errores ahora sí de comunicación política, y es un tema en el que muchas de las personas que simpatizaban con López Obrador
son personas que sí tienen mucha sensibilidad en este tema de las víctimas, y yo supongo que en términos de estrategia de comunicación, pues sí ameritaría una revisión profunda en el gabinete y en el equipo, por lo menos en el equipo político y de comunicación del presidente, ver si no fue un error haber actuado así frente a esta caravana o esta caminata por la paz. Frente a este movimiento totalmente, y como dices, a él y sus sigadores están viendo eso, Ernesto, y híjola, pero veo al presidente tan, de alguna manera, metido en su investidura que en la autocrítica es lo que menos se practica Le en cuesta mucho Palacio. trabajo. ¿Mande? Sí, le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Le cuesta mucho trabajo. Cuando yo estuve en Palacio le pregunté, oiga, una autocrítica, yo quise ver también al presidente, ver qué tan bueno era un ejercicio así para, dije, bueno, si trae muchos críticos, a ver él que alcanza a ver y lo puede No, decir públicamente, no, te hombre, dijo, me dijo, te déjalo dijo, a los no, críticos. O sea, no, y además no solo te dijo eso, te dijo, no, pues hay muchos que ganan y ganan muy bien haciendo eso, déjalos que hagan su trabajo, algo así te responde. pero a ver, sí, yo entiendo también, tiene una razón el presidente en donde dice, a ver, muchos que antes callaron, a lo mejor comunicadores, lo que él quiera, sí, pero muchos no, y no puedes meter en un saco a las causas verdaderas como esta y descalificarla. Ernesto, conclusión entonces, fue un grave error, dices, no recibirlos y descalificar al movimiento de Sicilia y Levarón. Ernesto, ¿qué más para Así concluir? es un grave error, pero ojo, apenas estamos terminando el primer año de este gobierno. Yo creo que es un error que se puede resolver. Yo creo que sí fue un error, pero no es un error irreparable. Es decir, no estamos ya en el último año, ¿no? O sea, no tampoco vamos, también sería muy injusto decir que todo está mal y que todo ha sido un grave error. Yo tampoco estoy en esa posición. Me parece que aquí hay una gran oportunidad de recorregir ese error, dialogar con ellos, ver cuál es la agenda que traen, incorporarla a la política de seguridad. La estrategia de seguridad no está dando resultados, tal como lo está planteando. Alfonso Durazo, tu paisano, planteó en octubre del año pasado que ya se estaba viviendo un punto de inflexión, no sé si recuerdas. Sí, claro. Una declaración que hizo, por cierto, 3 días antes de la liberación de Ovidio en Culiacán. Alfonso Durazo dijo, ya estamos en un punto de inflexión. Hoy estamos ya en enero y yo el punto de inflexión no lo veo. Yo sí veo que la violencia sigue creciendo, con muchas causas, con muchas causas y cosas que vienen desde los sexenios anteriores, desde luego, pero todavía no ha alcanzado a pegar, digamos, esta nueva estrategia. Durazo y el presidente han dicho que en diciembre habrá ya un momento distinto. Ojalá, José Alberto. La verdad es que nadie desea que este gobierno le vaya mal. Yo creo que ni siquiera los más acérrimos críticos de López Obrador quisieran que esto se pusiera peor, porque pues ahorita ya estamos en un momento muy malo en términos de seguridad y de violencia. Ojalá que eso vaya funcionando, pero creo que para que eso funcione va a ser muy importante que a esta política de seguridad, que hoy básicamente es la Guardia Nacional, con esta militarización continuada de la estrategia, y quizá el ingrediente nuevo es este énfasis en la política social como una política social que te permita pacificar comunidades. Ojalá que eso empiece a dar resultados este año, pero creo que ayudaría bastante que el gobierno se deje ayudar por otros que de buena fe, como el caso de Sicilia, se están acercando para proponer, para pedir que se enderece tal política, para pedir, en este caso, justicia, memoria para las víctimas de la política de seguridad que si bien no la inició López Obrador, hoy es de López Obrador. Plenamente de acuerdo. Ernesto, te mando un abrazo, nos seguimos escuchando, por supuesto leyéndote. A ver, Muchísimas gracias. ahorita vamos a subir tu artículo. Me hubiera gustado que hubiera estado ahorita ahí tempranito para compartirlo, pero entiendo ahí la transición en los días, porque sí está muy bueno tu recopilación que hiciste Y respecto a lo que significa si me, esta marcha. si me permite sugerirle una cosa al auditorio, busquen el libro El deshabitado de Javier Sicilia. Es un libro que se publicó en 2016. Vale mucho la pena leerlo hoy. Siempre valió la pena desde que salió, pero hoy vale muchísimo la pena leer. Se llama El deshabitado. El deshabitado. El deshabitado. Ok. Y ahí es donde Javier Sicilia hace una novela narrando lo que él vivió, pero al mismo tiempo es un documento histórico sobre lo que fue el movimiento por la paz de 2011 a 2016.
vale muchísimo la pena leerlo, ojalá el auditorio le eche un ojo, y analizar el momento actual a la luz de esos hechos vale mucho la pena. Totalmente. Muchas gracias, Ernesto. Abrazo. Estamos en contacto. Abrazo, Luis Alberto. Gracias. Igualmente.